you've seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15. Vámonos al cine. Hoy me parece que ya sé de qué película vamos a hablar. Buenos días, Ramón Bernadó. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Encantado de saludaros a ti, a Diego, a nuestros espectadores y oyentes de Radio, de Alcarria TV. Y vamos a hablar hoy de la última película de Indiana Jones y de paso hablaremos un poco de la saga, ¿no? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué te ha parecido este último Indiana Jones? Cuéntanos. Bueno, pues es verdad que vamos a hablar de la última película de Indiana Jones y el Dial del Destino. Que bueno, a ver, sabemos lo que pasa últimamente con estas películas que nos recuerdan, nos traen un poquito de recuerdos de nuestra infancia, nuestra juventud en algunos de los casos, pero no llegan al nivel de esas que tenemos, no estamos acostumbrados nosotros, de esas tres primeras trilogías porque la cuarta yo la dejo fuera, clarísimamente, no llega al nivel de esa tercera trilogía, pero oye, es una película que se deja ver, que a mí no me disgusta. A ver, ¿me dices que la cuarta es peor que la segunda? Es que yo la cuarta no la he visto, yo también me quedo con la trilogía original. Bueno, en el ranking, en mi ranking es particular, la primera sería Indiana Jones la del que sale con el padre, con Sean Connery, que ahora no me sale el título. La segunda sería El Templo Maldito. La tercera nos iríamos En Busca de la Arca Perdida. La cuarta me iría yo con esta, con El Dial del Destino, y a la quinta la pondría la del Reino de la Calavera de Cristal, ¿no? Ese sería mi ranking personal, siendo que todas me han gustado mucho y que esta me parece una película extraordinaria y que yo creo que además recoge muy bien el espíritu de la saga, recoge muy bien además, me parece un buen homenaje a Indiana Jones, a la saga entera, con un principio, a mi modo de ver, muy potente en el que Indiana Jones ya se jubila, ya nos cuenta, dice, ya vamos a jubilar a Indiana Jones, ¿no? Que eso está muy bien. Y movimientos realmente estupendos como esos en los que a Indiana Jones lo están persiguiendo por la Quinta Avenida y él, montado a caballo, huye de los nazis, ¿no? En medio de la cabalgata que celebra la llegada del hombre a la luna, ¿no? O sea que son momentos realmente míticos, ¿no? Luego, la película comienza también con ese recordando el pasado y con un rejuvenecimiento facial de Indiana Jones que está, la verdad, que muy conseguido. A mí, la verdad es que me impresionó lo bien logrado que está. Y la película tiene todos los ingredientes, ¿no? Tiene persecuciones por tierra, mar y aire, tiene Indiana Jones recorriendo el mundo, tiene una acompañante nueva, que es su ahijada, que la verdad es que es una coprotagonista excelente, que yo creo que lo hace muy bien, que además es una actriz que tú admiras mucho, Diego, como todo el mundo sabe, ¿no? Que esta es Phoebe Waller-Bridge, ¿verdad? Que protagonista de alguna serie muy conocida. Y la peli, a mí es una película que me ha parecido sensacional, divertidísima, con un malo nazi estupendo que le pone cara a Matt Mikkelsen, con un cameo de Antonio Banderas haciendo de capitán de barco español y con un final también extraordinario. Y luego esta película nos lleva mucho a la nostalgia, ¿no? A la nostalgia de los que habéis visto, los de tu generación, los millennials que habéis visto en la infancia estas películas porque os las ponían vuestros padres y se ponían en televisión, los que la vimos ya de mayores, pero que la vimos con nuestros hijos, como es mi caso, ¿no? Y que disfrutábamos de este género de aventuras que Spielberg resucita en los años 80 pensando que era un género que estaba absolutamente muerto. Entonces yo creo que este colofón, esta quinta entrega de Indiana Jones es estupenda, es muy valorable, muy de agradecer. Yo me lo he pasado fenomenal y desde luego acude a mi nostalgia, acude a mis sentimientos y no me quiero dejar traicionar por ellos. Yo quiero disfrutar de esta película y no sacarle peros, como ha habido mucha gente que le ha sacado muchísimo. Seguramente tú también, Diego, porque para eso eres
cinéfilo, ¿no? No como yo que soy cinéfalo. Pues no, a ver, realmente la película en sí a mí me ha gustado, la he disfrutado, de hecho ya te digo, la disfruté mucho, la he disfrutado mucho más que la cuarta, que a mí no me convence por ningún lado. Pero bueno, hablando de en sí de la película, el inicio es muy potente, como bien has dicho tú. Es tan potente que yo te esperas a que vaya a ir un poquito más, aún a mejor, y para mí es una película que sin llegar a desinflarse del todo sí que pierde fuelle, va perdiendo mucho fuelle conforme va pasando la película. Es más, ya te digo, para mí, si hubiese seguido al nivel del principio, para mí incluso se hubiese convertido en la mejor de Indiana Jones, ¿eh? Y es mucho hablar esto, mucho decir. Pero bueno, al final, bueno, la película está bien. Es verdad que el director James Mangold es un buen director. A mí hay mucha de su filmografía que me ha gustado. No es el director que a lo mejor lo hubiese visto yo en esta película, pero oye, ha quedado muy bien. O sea, realmente, ya te digo, a mí me parece que la película en sí es un buen homenaje a todos los que hemos visto desde jóvenes, desde niños jóvenes, esta película. Yo me acuerdo que es que todos los años la echaban en la tele, todos los años echaba la trilogía de la tele y yo mínimo o me intentaba ver todas o me veía una o dos, seguro. Siempre, siempre. Me acuerdo yo incluso por las tardes, me acuerdo que además te tirabas media tarde para verla por la cantidad de anuncios que había. Así que hoy, al fin y al cabo, es un buen remember, digamos, de la saga. Es verdad, está muy bien el tema de la jubilación de Indiana Jones, está muy bien todo. Incluso ya te digo, la trama en sí está bien hecha. No te vas dando cuenta por dónde va apareciendo las cosas. Al fin y al cabo, está bien, es una película que cumple un poquito lo que promete. Es verdad que, bueno, yo creo que la gente, cuando tenemos este factor nostálgico, nos gustaría que fuese mejor aún y siempre ir a más, a más y a más y a más. Y eso también creo que es lo que ha hecho que tenga tan malas críticas por mucha gente. Que a mí no me parece una película para tener tan malas críticas y que le hayan dado tanto como le han dado a esta. Pero bueno, yo que sé, a mí me gusta. Es verdad que también es verdad hablar un poquito del CGI, me está acordando ahora que en algún momento sí que te puede fallar un poquito el CGI. Pero bueno, es que estamos hablando de que estamos en una época en la que los efectos cada vez se hacen más rápido, todo se hace mucho más rápido, cosa que no debería ser así. Pero bueno, sabemos que los tiempos de producción de las películas se han acortado tanto, 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 que a veces acaban de rodar una película y en 3 meses te la están estrenando. Entonces no sé qué tiempo tiene ahí para trabajar en el CGI, poquísimo. Pero bueno, ya te digo, a mí no me parece que esté mal la película para nada. Y cierra bastante bien lo que es la trama de este Indiana Jones. Y bueno, nunca se sabe si seguirá con algún otro actor o qué pasará. Pero parece ser que tiene legado el señor Indy. Hombre, yo respecto al director, James Mangold es un director que, bueno, ha estado en sagas importantes como Los Vengadores y tal, y ha hecho, a mi modo de ver, dos películas, una en la que cuenta el epílogo de Lobezno, que es Logan, Logan. que parece una película sensacional, y el siglo pasado hizo una película que posiblemente es la mejor película que ha protagonizado Sylvester Stallone, que es Cop Land, en la que Copland. hace de policía fracasado, sordo, y me parece un peliculón. Esas dos películas de James Mangold a mí me parecen sensacionales. Y aquí muchos dicen que Spielberg ha hecho una película mejor. Yo creo que la película tiene el defecto que tienen ahora muchas producciones, que es que dura 2 horas y media. Entonces es la más larga de todas las de la saga. Las demás duraban todas menos de 2 horas, un poquito menos de 2 horas. Y esta dura 2 horas y media. Su tramo central, como tú bien dices, posiblemente flaquee, posiblemente caiga en cierta desgana, ¿no? Porque hemos visto muchas veces esas escenas de persecución y a lo mejor acortándolas hubieran sido mejores, ¿no? Porque la verdad es que a lo mejor se hacen un poquito reiterativas. Pero la película tiene un ritmo sensacional, está muy bien, termina muy bien. Hay una sorpresa al final, Sí, que porque Indiana Jones siempre había jugado a estar en el límite de la realidad, ¿no? Siempre rozando la fantasía, pero sí, siempre dentro de la realidad. Y en esta, en su tramo final, escapa ya de la realidad y aborda directamente la fantasía. Y sí. eso es una cosa que a lo mejor a cierto público le puede sacar de la película, pero a otros les puede entusiasmar. A mí me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho. Además, ese, esa introducción dentro de la fantasía desbocada, que además
tiene una lógica muy perfecta dentro de la película. A mí me parece estupendo. A mí me ha gustado muchísimo, ¿no? O sea que, Encaja muy bien. Te estoy de acuerdo contigo en que encaja muy bien dentro de la película. Esta sorpresa final, esta giro a la fantasía, como bien has dicho. Encaja muy bien. O sea, no es algo ni que te esperes ver una película de Indiana Jones, pero tampoco te descuadra. Con lo cual, hoy es una bonita sorpresa. Y, a ver, vamos a ver. La película es lo que es una película de aventura, es una película de Indiana Jones. O sea, es que tampoco puedes pedir que sea la mejor película del mundo, pero es una película que tiene que divertirte y atraparte. Y de cierta manera esta película, lo quieras o no, lo consigue. mira, yo cuando terminó la película eché en falta esa época de mi vida, de la mayor parte de la época de mi vida, en la que no era crítico de cine, en la que simplemente veía una película, la disfrutaba y tira para adelante, ¿no? Ahora, en cambio, ser crítico te hace sufrir un poco, porque yo he visto la película, la he disfrutado tanto, me he divertido tanto, pero luego tengo que analizarla, tengo que encontrarle los pros, los contras, los defectos, las virtudes, tengo que desmenuzarla, ¿no? Y eso, para mí, en este caso resulta doloroso, ¿no? Porque, claro, esa impresión inicial, esa alegría de recuperar estas aventuras de arqueología, ¿no? De que te llevan por el mundo y tal, luego se desmonta un poco cuando tienes que analizar la película, ¿no? Entonces yo prefiero quedarme con mi opinión de espectador maravillado, que no con la de crítico analista, ¿no? Y entonces yo, ¿qué quieres que te diga? Yo a todos los que le habéis encontrado un montón de peros, le habéis analizado demasiado, os digo, como dijo Gargable, francamente querida, me importa un bledo. Hay que apuntar Pues me encanta. esa cita porque, en fin, me puede resolver muchas conversaciones, muchos diálogos bizantinos, ¿verdad? Y por eso. Claro, claro. Tú, José Luis, tú que nos ves siempre desde la lejanía del espectador incrédulo, ¿tú eres seguidor de la saga de Indiana Jones? De las tres primeras. La cuarta ya no me molesté y la quinta, por lo que me estáis contando, es que ya sabéis mi opinión sobre cuando una película es buena, que se hace en la segunda parte, y bien, la tercera parte ya empieza eso a oler a negocio, la cuarta y la quinta no te quiero decir nada. Bueno, Entonces, las sagas han existido siempre, es mm, una tradición en el cine, en la literatura, en todo en realidad, y yo creo que despreciar las sagas porque sí no está bien, yo ¿no? no El estoy, reino de la calavera de cristal. no estoy despreciando las sagas porque sí. Partimos de sagas. Simplemente me estoy refiriendo a que, a ver, cuando una cosa, a ver, el cine, evidentemente, es una industria que mueve mucho dinero. Cuando hagas lo que hagas, lo vas a vender. Pues ya la cosa ahí empieza a oler. Es un poco a lo que voy. Va perdiendo frescura, va perdiendo originalidad. Pero es una cosa, sí te da un poquito la razón en ese sentido. Van perdiendo frescura y también está notando en taquilla. Vamos a ver, la taquilla que hay hoy en día, las grandes sagas últimamente que han sacado, han sido sagas que la taquilla ha caído muchísimo. También porque estamos en otro momento del cine, pero se esperaba la nueva de Transformers, todo el tema del universo de DC, Mm, todo en general las sagas están perdiendo fuelle y quizás eso, porque falta un poquito de novedad. Estamos nada claro. más que viendo lo mismo una y otra vez. Entonces sí que es verdad que las sagas están bien, pero también está bien que innoven dentro de Claro, es ellas que y que le hagan todo sentido. normalmente una saga parte de una película que ha dejado el listón altísimo, como es el caso de casi todas. En fin, salvo deshonrosas excepciones como Fast and Hombre, Furious, ¿no? Pero aquí que... mira, en el caso de Indiana Jones, he de decir que En busca del arca perdida, a mi modo de ver, la mejor es la tercera, es Indiana Jones y la última cruzada. La segunda sería Indiana Jones y el templo maldito. Y la tercera sería En busca del arca perdida. O sea que la primera dejó el listón alto, pero la segunda y la tercera, a mi modo de verlo, superaron. Ya, no, Y el pero reino que, de la a ver, calavera de cristal. estamos hablando de, todo esto son opiniones evidentemente subjetivas, pero Claro, claro. seguramente ni la tercera ni la segunda se hubieran hecho si no hubiera descorchado del modo que hicieron con la Hombre, primera. claro. Eso es Claro, hay, obvio. hay una que, hombre, claro, eso seguro. No, hombre, aunque he de decir que ya sabéis que el templo maldito es una precuela
de En busca de la arca perdida. En realidad, temporalmente, en la historia, narrativamente, es anterior, ¿no? El reino de la calavera de cristal, que es una película que todo el mundo pone a parir, yo te sugiero, Diego, que la revisites, porque funciona. Yo la he revisitado hace muy poquito y la verdad es que funciona, es una película que funciona, que tiene cosas maravillosas, como ese Indiana Jones metiéndose en el frigorífico para protegerse de una bomba nuclear, que eso es de lo más grande que se ha visto en el cine, de verdad. Entonces, es una película muy salvable y que claro, que a lo mejor dices, bueno, es peor que La Última Cruzada, porque La Última Cruzada es extraordinaria, ¿no? Porque sale Sean Connery, además ese contraste de Sean Connery, el padre arqueólogo, ratón de biblioteca, con Indiana Jones, hombre de acción, ¿no? Y el mismo padre se queda asombrado de que su hijo pueda hacer esas cosas siendo arqueólogo, ¿no? Ese contraste de personalidades funciona muy bien y que hay mucha comedia y eso ayuda mucho porque todas estas películas funcionan muy bien. Cuando este género de aventuras Lucas y Spielberg lo resucitan en los años 80, Spielberg siempre había querido hacer una película de James Bond, ¿no? Y Lucas le dice, tengo algo mejor, tengo un guión sobre un arqueólogo aventurero. Y es una película estilo años 30, esas que hacía Errol Flynn. O sea, intentan revivir ese género de aventuras que tanto público atraía y que en cierto modo era inocente y divertido, ¿no? Y eso es lo que intentan revisitar y revivir con Indiana Jones, ¿no? Y la verdad es que todas las películas de los 80 son estupendas. La primera se estrena en el 81, Indiana Jones y la Última Cruzada en el 89, y esa década, la década prodigiosa esa del cine de entretenimiento en el que el nuevo Hollywood parecía que fallecía, pero los directores que pervivían sabían dar al público entretenimiento y llenar las salas de cine, pues a mí me parece una época extraordinaria y yo creo que el Dial del Destino recoge ese espíritu juguetón, ese espíritu de aventuras y que además pretende dar homenaje al personaje, a ese personaje que ya tiene 80 años, que se va a jubilar y que no vamos a ver más, porque además lo ha dicho Harrison Ford. Harrison Ford además que en Cannes presentó la película y le hicieron el Festival de Cannes le dieron una palma de oro honorífica un poco por sorpresa, pues él se emocionó mucho y Harrison Ford ya tenemos que empezar a darle muchos homenajes porque es mayor y porque ha sido uno de los grandes actores de la historia del cine. Es el protagonista de Indiana Jones, es el protagonista de la Guerra de las Galaxias, es el protagonista de Blade Runner. O sea, es que, ojo, Harrison Ford, ojo, qué filmografía. Es que es de verdad para quitarse ese sombrero que lleva en Indiana Jones, ¿no? Y yo creo que hacer esta película, aunque solo sea esta película, para homenajear a Harrison Ford, ya es de por sí valorable y valiosa. Y que tiene 80 años y está ahí en un nivel increíble. Corriendo como el primero. Y además estrenando series, porque ya sabéis que hace muy poco en Sky Showtime ha estrenado una precuela de Yellowstone, que es, yo creo, 1927, sí. No me hagáis mucho caso, es una fecha de principios del siglo pasado y que está estupendo también. O sea, es un personaje que se mantiene muy en forma y que ya sabéis que él no es un actor vocacional, él era carpintero en los estudios y un día lo vio un productor y le dijo, oye, pues tienes facha de ser aspecto de actor, ¿por qué no haces una película? Y así empezó, fíjate, y a lo que ha llegado, a lo que ha llegado. E incluso me parece que hay una película en la cual hace una referencia a ese pasado
preactor. ¿Cuál es? La del niño este que es testigo de un asesinato, etcétera, y que se van a... Único testigo. Único testigo y bueno, en una parte que está haciendo una obra, me parece, de carpintería, pues uno de los protagonistas le hace alusión y dice, no, yo era carpintero, pero eso ya lo dejé. O algo así. Sí, tiene un guiño muy simpático en esa película. Testigo, una película estupenda y que de los años 90, yo creo que es Único Testigo también. O sea, Harrison Ford es historia viva del cine reciente. O después con otros grandes títulos como El Fugitivo, como ha hecho muchísimas cosas o incluso también en Apocalipsis Now tiene un pequeñísimo papelito. Efectivamente, al principio cuando le están exponiendo a Martin Sheen, al capitán Willard, la misión que tiene, bueno, pues es uno de los militares, un subalterno, por así decirlo, que le está diciendo, ahí se le ve durante nada, solo una escena. Pero tiene un poquito de diálogo. Un poquito, efectivamente. En fin, sí, desde luego la trayectoria de Harrison Ford, si acaso se le encontró, ¿no?, de pasar a ser carpintero, seguramente que fue una de sus mejores opciones, ¿no? Una buena decisión, lo de pasar de carpintero a ser actor. Carpintero lo hubiese firmado. En fin, chicos, bueno, pues yo creo que ha quedado bastante clara la opinión de Ramón Bernardo y de Diego Quismero sobre esta entrega de Indiana Jones, esta entrega quinta de Indiana Jones, y desde aquí, pues nada, ya cada uno con estas mimbres se acerque a verla o no y que opine o no. Yo, José Luis, permíteme que recomiende mucho al público de Guadalajara que vaya a verla, porque se lo va a pasar bien. El que tenga niños, que lleve a sus hijos, se lo van a pasar bien también viendo la película. Mis 2 nietos estuvieron las 2 horas y media sin pestañear, atentos totalmente a la película. Es una película que además se entiende bien y que los niños pueden ver perfectamente. Y yo creo que es cine de disfrutar, del de ir en familia, del de comprar palomitas y el de salir contento. Además, ahora que hace tanto calor, el cine está fresquito y se pasa una tarde estupenda. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo. Muchísimas gracias, Diego Quismero. Hablamos ya de cine la semana que viene, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo.